Hoy en día solemos hacer la compra en un supermercado. Es algo que nos parece de lo más normal, pero obviamente no siempre fue así. Es un modelo que no se consolidó hasta comienzos de los años 90. Antes de eso solíamos hacer la compra en pequeñas tiendas de barrio, ultramarinos, colmados, también en los mercados que se instalaban en las plazas centrales de muchos municipios. El lugar y el modo en el que hacemos la compra influyen sobre lo que comemos y además están estrechamente ligados con nuestro modo de vida. Sin ir más lejos, las actividades comerciales que se llevaban a cabo en esas plazas centrales contribuyeron a la fundación y al desarrollo de muchas ciudades. Conocer de dónde venimos es fundamental para entender dónde nos encontramos y hacia dónde vamos, también en lo que respecta al mundo de la alimentación. Por eso hoy contamos con Rosa María Gil Tort. Ella es doctora en Historia Contemporánea, investigadora, profesora en la Universidad de Girona y miembro del Consejo de las Artes y la Cultura del Ayuntamiento de Girona. Preparaos porque en esta ocasión nos montamos en la máquina del tiempo para viajar desde la Edad Media hasta nuestros días y un poco más allá. Muchas gracias, Rosa María, por estar aquí. Es un placer contar con tu presencia. Gracias a ti por invitarme. Y gracias por el esfuerzo que sé que te ha supuesto, bueno, pues un cierto esfuerzo venir hasta aquí. Sí, Barcelona siempre merece un viaje. Así que bueno, sí. Pues coincidimos hace un tiempo en la radio, en un programa en el que hablábamos precisamente de este tema sobre el que vamos a hablar hoy, un tema muy interesante. En la radio hablábamos un poco de la historia del ultramarinos y cómo ha llevado esto hasta nuestros días, hasta los supermercados, que es el tema del que habla mi segundo libro un poco de pasada, por eso está aquí presente hoy. Pero nos contabas que era mejor avanzar un poco más, coger la máquina del tiempo, irse un poco más lejos, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la Edad Media? Sí, tenemos investigaciones consistentes a partir de la Edad Media. También la arqueología también tiene su discurso y también realmente, pues también cada vez se hacen más excavaciones y se encuentran pues más certezas en la parte de la época más antigua, pero realmente, como los historiadores nos gusta mucho basarnos en la documentación y esa está en los archivos, donde tenemos realmente papeles para poder empezar a contrastar, es en la Edad Media y realmente allí sí que vemos cómo se organizaron los mercados y cómo se organizó el consumo y que es lo que realmente acaba siendo lo que urbaniza. Es decir, el sentido que puede tener una urbanización, es decir, una fundación de un pequeño pueblo que luego puede crecer y ser una ciudad, es las relaciones comerciales básicamente y los servicios religiosos y administrativos, pero cuando empiezas a hacer investigación sobre cómo se fundan las ciudades, siempre está el mercado, que es la plaza central, el intercambio de productos para el día a día, para abastecer las familias y para poder pues sobrevivir y además para generar pues economía y recursos, ¿no? Bueno, que esto se ve bien en los pueblos hoy en día todavía, que claro. Está el cura, el alcalde ya está. y el bar tienda, ¿no? Y cada vez hay sitios que no está ni el cura ni el alcalde porque no hay muchos curas y los alcaldes a veces son municipios agregados, sí. Pero continúa yendo la tienda o el bar tienda, ¿no? O que es centro social, claro, además. O lo que es el furgón que viene unos días a la semana también. Para... Claro, es que es básico, ¿no? En el inicio, en el inicio que hemos considerado de la Edad Media, por tomar un punto de partida, ¿cómo era este comercio? ¿Era por parte directamente de los productores? ¿Eran mercaderes nómadas o cómo se hacía? Solía haber una parte importante del comercio que era local, que era kilómetro cero, es decir, de los productores de lo que era el campo, lo que eran las tierras que estaban al lado del núcleo habitado, ¿no? Es decir, los payeses, los campesinos, los productores, los ramaderos, evidentemente. Luego también había alguna cosa que venía de fuera, más temas pues de producción exterior. Lo que pasa que realmente la economía y la producción tenemos seguramente un sesgo en esto, porque cuando empiezas a investigar la historia de la economía, por ejemplo en la época medieval, pues había muchos más productores de muchos productos en sitios donde ahora no nos lo imaginaríamos. En este sentido, ya no solamente de alimentación, sino en general de productos de primera necesidad, como puede ser, por ejemplo, la ropa, los tejidos de lana,
cualquier, bueno, cosas, o incluso el producto de lo que eran los herreros. Cada pueblo, por pequeño que fuera, tenía su molino, que pues tenía la harina ya y los cereales en general. Y luego tenían pues productores de lana que hilaban la lana de las ovejas, que tejían, y luego tejidos con pequeños telares, era muy habitual, además de toda la producción de productos alimentarios, fábricas de pasta, fábricas de galletas. Esto viene más tarde, pero están en muchos sitios que ahora lo vemos como más centralizado en polígonos industriales, y ahora con la globalización tenemos estas fábricas bastante alejadas muchas veces del lugar de consumo, pero en aquella época todo estaba mucho más micronizado, es decir, que todo estaba, en muchos sitios había productores, entonces estos son los que vendían en los mercados. Y luego venían pues estos mercaderes que podían vender telas. Era más un tema también de calendario, cuando eran las ferias, cuando eran momentos especiales, las fiestas de Navidad, se acercaban pues momentos que había pues más consumo en general y más demanda, era cuando estas personas pues acababan pasando. Pero en general los productores y los que vendían solían ser gente cercana, cerca del núcleo habitado. Que supongo que además venderían productos de temporada, ¿no? Claro, bueno, la producción era de temporada totalmente, no había ninguna... Las técnicas agrícolas, la gran revolución de las técnicas agrícolas que produjo pues aumentos significativos en la producción fueron en el siglo XVIII con la Ilustración. Anteriormente todo era pues lo que se producía en el sitio, y por ejemplo el vino cada pueblo tenía sus productores de vino, más bueno o más malo, unos malos, ¿no? Sí, bueno, pero todavía perdura en algunos sitios. Para el consumo habitual, pero era muy habitual ver precisamente esto, ¿no? Que tú vas y ves, por ejemplo, edificios que han quedado ahora abandonados tal. No, es que esto era un horno tal, es que aquí hacían el pan, sí, aquí había una pequeña fábrica de calcetines, y estos, o de sábanas, y estos era una cosa muy local, ¿no? Y con la producción agrícola pasaba lo mismo. Entonces, lo que sí que había, pues estos productores locales que iban al mercado. Pensemos que las ciudades solían estar, la mayoría, amuralladas, ciudades grandes, entonces había unas puertas donde había los controles de entrada de mercancía, controles que en la época medieval, por lo que hace aquí, por ejemplo en Cataluña, por lo que yo sé, estaba muy controlado el tema de la calidad y también el tema del fraude, es decir, de los que son los pesos y las medidas. Había una figura que se llamaba Mostasaf, que el nombre es de origen árabe, que era el encargado, como sería de fiscalizar, además de cobrar pues los impuestos, los peajes para entrar en la ciudad, también de controlar el tema de la calidad de los productos, de no entrar, por ejemplo, reses sacrificadas que tenían mal aspecto, que podían estar enfermas. Todo este sistema de control que nos parece muy moderno, en la época medieval ya funcionaba. Después esto, fue... Pero bueno, que era un poco de andar por casa, porque hombre, claro, nos con los medios que había y los conocimientos. Primero, no había neveras, no había refrigeración, esto de entrada. Las carnes se consumían más maduras que ahora, claro. Y entonces también, yo pienso que es importante cuando vemos esto, si queremos tener una imagen, es con los países estos que vemos pues como de África o así, que vemos estos mercados al aire libre, todavía ves que cortan la carne allí y la sirven. Pues esto era lo que había. La carne se vendía al aire libre, no queremos pensar la de moscas y bichos que había. El pescado se vendía al aire libre. En Girona, por ejemplo, que es donde yo trabajo y investigo, en el siglo XIX se construyeron unas pescaderías y luego funcionaron hasta el mercado, que se hizo el mercado de abastos, pero que en principio todo era una venta pues ambulante en la plaza, y que después fue propiciando cada vez más el establecimiento de tiendas estables. Muchas veces también como revendedores, incluso cuando convivieron bastante con los mercados, mercados construidos, que esto ya es un fenómeno del XIX. También es el momento que de alguna manera empiezan a expandirse los comercios. También gente, por ejemplo, que actuaba como revendedores de productos, y que los adquirían pues al mayorista, que también suministraba al mercado. El propio mayorista podía vender a la pequeña, en el mercado, y luego al mismo tiempo pues a los comerciantes. Y luego se empezó en el siglo XIX a trazar todo lo que es la geografía de tiendas en el núcleo,
en los centros y también para lo que son las ciudades en las vías de acceso, es decir, ves los mapas de distribución de los establecimientos y siguen las carreteras y caminos de acceso al lugar, ¿no? Y esto funciona así hasta durante toda la época moderna, donde luego vivimos también todo el tema de introducción de nuevos productos, que es importante, y bueno, fue una evolución en este sentido. Y con la mirada, bueno, muchas veces tendemos a juzgar la historia o a ver la historia con los ojos de hoy, ¿no? Y caemos en ese error y a lo mejor pensamos a lo mejor decimos, jolín, pues mira qué bien, que eran productos de proximidad, productos de temporada, que sería lo ideal de hoy. Pero claro, si nos vamos a esa época, esto suponía una inseguridad tremenda a la hora de disponer de alimentos, ¿no? Porque éramos muy dependientes, o eran muy dependientes de las condiciones climáticas, por ejemplo. Sí, claro, de las crisis de subsistencia, claro. Hay un historiador que se llama Lowenthal, que tiene una frase que los historiadores repetimos casi cada día, que dicen, el pasado es un país extraño. Allí las cosas funcionaban de otra manera, y es lo que estás diciendo tú. Con las gafas de hoy miramos al pasado y ponemos en valor esto tradicional que ahora se ha mitificado, ¿no? Todo claro, esto que ahora tenemos tanto en valor. Uy, claro, todo los pollos, todo que los hace una señora que tiene 4 pollos allí que son de payés, estos sí que son buenos. Y bueno, te viene un criador de pollos y te dice, ojo con estos pollos que no tienen ninguna garantía sanitaria, claro. ¿no? Pero claro, tú lo tienes como muy mitificado, ¿no? Y esto sí realmente pasaba de esta manera, ¿no? Imagínate. Había el problema de la salud, de la conservación de los alimentos, por eso esto era la gran apuesta del higienismo que madura a partir del siglo XVIII y con el siglo XIX, y esto sí que es toda una revolución que podemos hablar. Y luego había el tema también de las crisis de subsistencia, porque claro, si tenías que abastecerte solo de una proximidad, porque no había demasiado transporte, y el transporte era caro, porque por ejemplo, claro, imaginemos, vale, Castilla es tierra de campos, tierra de cereales, pero traer cereales de Castilla a Cataluña era más caro casi que traerlos pues, de Rusia, porque el transporte naval era mucho más barato que el transporte con mulos o con bueyes por estos caminos que había, ¿no? Este es el escenario. Y entonces había lo que se llamaban las crisis de subsistencia, que cuando ves los padrones, bueno, no eran padrones, los censos de habitantes de aquella época, vas viendo las oscilaciones brutales de la población, porque se morían, bueno, había crisis que además esto, propiciaba pues las pestes, porque las personas estaban pues debilitadas y estabas muy, muy, muy a merced de los fenómenos, las plagas en el campo, las plagas de llagosta, de langosta, no sé cómo se llama. Sí, la langosta, ¿no? Estos bichos que... Bueno, pues esto se ha estudiado muchísimo y era una catástrofe y era periódico, es una cosa bíblica, ¿no? Pues pasaba en la Edad Media muchísimo, ¿no? Que devastaban campos, devastaban cosechas, inundaciones, como tenemos ahora. Sequías, esto no viene de ahora, es siempre, ¿no? Claro, hoy hablamos, pues, por ejemplo, del rechazo a los fitosanitarios, a los pesticidas, pero bueno, gracias a eso, pues podemos cultivar sin peligro de que esas plagas asolen los cultivos. Vivimos en un mundo que romantizamos muchísimo la vida en el campo y lo vemos como una cosa bucólica, ¿no? Es una cosa cultural que tenemos porque estamos viviendo en una sociedad urbanita. Claro, muy alejados de... Ponderantemente, porque aunque vivas en un campo, en un sitio de campo, estás en una mentalidad ya urbana, ¿no? Y esto es una manera de ver las cosas que está muy sesgada. Sí. Bueno, supongo que sí que había métodos, sé que sí que había métodos de conservación, como la salazón del pescado, por ejemplo, pero bueno, muy rudimentarios. Sí. Y también en algunos sitios había pozos de nieves, que esto no sé de qué época viene. Sí, de la época medieval ya viene, sí. Se utilizaba para la conservación de los alimentos, en medicina también, para curar fracturas, claro, si alguien se rompía, pues claro, el hielo era una cosa que iba bien, ¿no? Y luego para las clases más adineradas que lo utilizaban en los siglos XVIII y XVII para la elaboración de postres tipo helados y tal, ¿no? Y tenían esas funciones. Y la conservación era una. Pasa que yo no sé si tenía tanta incidencia a nivel popular el tema del hielo en la conservación. Era una manera de poder Supongo hacerlo. Que sería de ricos. Sí, claro. Luego, más adelante sí, ¿no? Pero en la época medieval los reyes tenían acceso al hielo y tal. Pero se habían desarrollado técnicas de conservación como el ahumado, ¿no?
para las carnes también, los embutidos que se hacían y se secaban pues en las partes altas de las casas. Luego estaba el tema de la salazón en general. Aquí tenemos toda la producción en la costa de lo que son las anchoas, por ejemplo, que todavía pervive, y esto fue una sí, bueno, que eso viene de mucho tiempo atrás. ¿No? Que ahora, bueno, otra cosa que pasa, que claro, estos productos tan genuinos se han gentrificado muchísimo y ahora se pueden comprar, pero no están al acceso diario como estaban antes. Por ejemplo, yo vengo de una familia de pescadores precisamente y antes, cuando no había pescado, ellos eran en un pueblo pequeño en la Costa Brava, en Tossa de Mar, y cuando no había pescado en invierno el menú era bacalao o anchoas, patatas hervidas con anchoas que ahora compras un bote de anchoas y es para el aperitivo, no puedes ponerte a consumir. Claro, estos productos eran los que funcionaban en aquella época. Y todo el tema de los embutidos que se hacían también. Y el bacalao es verdad que ha quedado un poco como en desuso, ¿no? En el olvido. Era comida de pobres. Sí. Supongo que, bueno, ya apuntabas que esto, digamos que diseñó las ciudades, se ve mucho en las plazas de muchas ciudades, por ejemplo, en Valladolid, en León, que todavía hay mercado a día de hoy. Y en torno a eso se urbanizaron las ciudades, ¿no? Se urbanizaron en torno a esto. También el propio hecho de que hubiera mercado, además el mercado al principio era como un privilegio, es decir, cuando se fundaba una ciudad, un pueblo, muchas veces pues, sucedía que a veces se fundaba un pequeño núcleo en un cruce de caminos, pero cuando tenían ya voluntad de fundar realmente un pueblo y se ponía una iglesia y esto que era lo que se hacía, pues tenían que recurrir a la monarquía para que les diera el privilegio de poder celebrar mercado. Y estos pueblos, esto es muy vivo todavía, ¿no? Tal pueblo tiene el privilegio de celebrar mercado los miércoles de todo el año y durante la fiesta de San Miguel, porque es la fiesta de tal, ¿no? Y entonces esto también generó esta protección real que favoreció muchísimo la población y el crecimiento y la consolidación de las villas urbanas. Esto es importante. Y después también que otra influencia que tiene es en el tema del nombre de las calles. Claro, las calles acababan teniendo el nombre del producto que se vendía. La Plaza de las Coles, por ejemplo, o el Puente de las Pescaderías Viejas, en Girona funciona así todavía, ¿no? O la calle de los herreros, eran pues donde se agrupaba el comercio de estas y la producción de estos productos. Sí. Bueno, vamos avanzando un poco en el tiempo. ¿Qué pasa cuando llega la conquista de América y empiezan a venir productos de fuera, productos exóticos que aquí no se conocían, como la patata, el pimiento, el tomate, la calabaza, las judías? ¿Cómo son recibidos estos productos? Mal. Somos muy tradicionales, es normal, ¿eh? Porque siempre tenemos, como nos pasa ahora. Ahora nos están proponiendo comer gusanos y dicen que tanta proteína y somos bastante reacios, ¿no? Es decir, yo creo que la población en general, de natural, las personas, somos reacias a los cambios en temas de alimentación, porque nos va la vida, ¿no? En realidad, supongo que es una experiencia ancestral de haber probado setas y cosas que nos tenían que comer, ¿no? Supongo. Pero no, en principio se recibió mal. No, en principio no fue como ahora que alguien podría pues ir a un restaurante japonés con mucho entusiasmo. No, la cosa no iba por aquí. Se fue introduciendo poco a poco. Algunos productos tuvieron más fortuna que otros. La patata es una historia larguísima de introducción, que al principio costó mucho, se pensaba incluso que era venenosa, ¿no? Y realmente, por lo que yo sé, tampoco es mi área de estudio, pero por lo que yo he leído fue pues a partir de la monarquía que la plantó pues en jardines públicos y en parques, y entonces favoreció pues que las personas robaran incluso las patatas y las plantas. Entonces también pasó con otros productos, a través de las semillas y de estas primeras muestras que llegaron, esto se introdujo en los cultivos tradicionales, los propios productores empezaron a hacer sus ensayos y esto entonces lo llevaban al mercado y si la cosa tenía éxito, a partir de aquí se fue difundiendo bastante, pero en principio fue bastante reacio. Al final, tanto lo que son las legumbres como las patatas
están absolutamente imbricadas en lo que es el consumo y la dieta y la tradición gastronómica de nuestro país. Además que fueron, pues gracias a ellos, pues muchas veces se superó el hambre, porque si tenías que depender solo de los cereales, había también muchos problemas de abastecimiento, ¿no? Esto es verdad. Sí, es curioso que hoy pues los consideramos como de toda la vida, sí. Pero claro, si viajamos 500 años atrás, pues era como una cosa extraña. Es muy chocante, por ejemplo, con el tomate, sí. La pizza, ¿no? Una pizza, madre mía, con tomate, bueno, pues no es tan tradicional que es la pizza, pues el tomate no se introdujo tan pronto. Porque, sí, claro, sí, bueno, y tantos platos que tenemos sí. en nuestra gastronomía. Sí. Seguimos viajando, ¿y hasta dónde viajamos? Hasta la época del higienismo, porque los ultramarinos, que podríamos considerar que estos son ultramarinos, tardaron en llegar, ¿no? Sí. Yo creo que el establecimiento de las tiendas de ultramarinos tenemos que datarlas ya en el siglo XIX, cuando realmente ya estamos hablando de una sociedad urbana muy consolidada y donde hay un cierto poder adquisitivo y hay unas clases burguesas que tienen pues unos ingresos regulares, y ya no estamos hablando de la comida simplemente de subsistencia, sino que ya es un tema más cultural y donde se pueden permitir pues algunos lujos, porque al principio eran productos exóticos y tenían su valor, su precio. El chocolate, por ejemplo, también, ¿no? El chocolate, por ejemplo, claro, el café, por ejemplo, eran cosas que en principio solo consumían pues la nobleza, porque era muy caro, ¿no? Y entonces es en este momento, claro, también tenemos una cierta confusión con los ultramarinos porque los asimilamos a los colmados, ¿no? O sea, la tienda que vendía de todo de comer. Y claro, en principio el nombre viene justamente de estos productos que venían de ultramar, claro. Pero en realidad cuando abrían una tienda, que todavía hay, todavía aquí en Barcelona pues existen ultramarinos y colmados que ahora han acabado reciclándose como delicatessen. Sí, como tiendas gourmet. Tiendas gourmet, sí. Donde tienes el mejor atún en lata, las mejores aceitunas y el mejor lo que sea, ¿no? Pero lo que pasa es que en general se extendió el nombre para hablar de las tiendas de comestibles, que serían los colmados en realidad. Y esto es un fenómeno del siglo XIX prácticamente, ¿no? Sí. ¿Y el tema del higienismo que mencionabas antes? El higienismo empieza con el siglo XVIII con la Ilustración, que son pues el principio es el primer momento en el que se aplica el método científico a diversos aspectos como la medicina, la racionalización, ¿no? Donde también se empiezan a abrir las primeras facultades universitarias, que tampoco son de siempre, ¿no? Había estudios universitarios muy relacionados con la Iglesia, pero luego es en este momento en que se abren las universidades en general, y también se introduce el tema del higienismo y de la medicina, o sea, cuando digamos que la medicina se pronuncia en relación a la alimentación, ¿no? Bueno, cuando llega Pasteur y claro, todas estas cosas, la pasteurización. Es el 19, sí, pero este momento empieza esta obsesión por el aire limpio, por el sol, para evitar pues las epidemias, ¿no? El cólera, las aguas, el azul. Claro, también es un proceso que viene acompañado de lo que es el proceso de urbanización. Cuando es un pueblo pequeño, pues es más fácil de que el agua pues no entre en contacto, las aguas sucias con las aguas de abastecimiento. Pero cuando estamos ya hablando de una ciudad muy consolidada, cada vez más hacinada, porque es uno de los problemas que se vivió a finales del XVIII. El siglo XVIII fue un siglo de crecimiento económico y demográfico importante, lo cual llevó a las ciudades que conocemos ahora, ¿no? Amuralladas, encerradas dentro de un recinto y muy hacinadas. Y aquí vino el problema de la salubridad, de las epidemias, del tema de lo que eran todas las canalizaciones de las aguas sucias. Y aquí fue donde empezaron a reflexionar sobre todos estos temas. Y la problemática de abastecer una población urbana que ya no producía alimentos por ella misma, porque en el campo, quien más, quien menos, todo el mundo se autoabastecía y adquiría las cosas que no tenía, pero en general era así, ¿no? Claro, aquí ya la gente se empezó a mudar a las ciudades y empezó a dejar de producir, claro, y a ser consumidora. La industrialización, claro. Entonces esto fue un problema importante, y aquí fue cuando también coincidió con estos gobiernos ya ilustrados, ¿no? Y a lo largo del XIX, en donde los ayuntamientos, que eran los que tenían bastantes competencias en estos temas, tuvieron que asumir responsabilidades que hasta la fecha no tenían, ¿no? Y unas de ellas eran justamente velar por la buena alimentación de los ciudadanos y que hubiera
pues cosas al alcance, porque si no, entonces tenían problemas. Había, pues las primeras revueltas populares eran para el suministro del pan, por el aumento de los precios, por estas cosas, ¿no? O sea que era un problema social también. Pues seguimos viajando y nos detenemos, si te parece, ya en el siglo XX, que está aquí al lado y que está marcado, evidentemente, en España, por la Guerra Civil Española y todo lo que eso supuso para la alimentación. Ya dedicamos un episodio expreso a hablar expresamente de este tema, del hambre en la posguerra. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál era la situación antes y después también. Porque no veníamos de un sitio de mucha abundancia tampoco, ¿no? Ya estaba la cosa... Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, tenemos el corto, breve y glorioso periodo de la República, que esta sí que si hubiera durado, pues sí que la cosa apuntaba bien, ¿no? Porque ya aquí en Cataluña empezó con lo que fue la mancomunidad, que fue en el año 1914, que se mancomunaron las 4 diputaciones. De hecho, es una ley estatal que hubiera permitido mancomunar diputaciones en toda España, pero se ve que solo optó a esta medida oficial Cataluña. Entonces consiguieron mancomunar las 4 diputaciones provinciales, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Entonces aquí empezaron con la modernización del país y aquí sí que empezaron a entrar de lleno en todos los temas de infraestructuras, también las escolares, por ejemplo, las bibliotecas, también los caminos, importantísimo porque los caminos son los que facilitan el comercio y que lleguen los alimentos en buenas condiciones, ¿no? Y esto luego empezaron aquí, que es un gobierno que fue muy de tecnócratas porque hubo muy buena colaboración entre los intelectuales y los profesionales y los políticos. Y luego esto pasó, vino la dictadura de Primo de Rivera el año 23, quedó interrumpido, no demasiado, algunas cosas que se habían empezado a proyectar se continuaron ejecutando, y luego vino la República, que fue un momento importante para el tema de la sanidad de los alimentos, porque se empezó a llegar mucha información de Europa de cómo se organizaba a nivel, por ejemplo, de mercados y a nivel de mataderos, que también es un gran avance, porque claro, antes la gente mataba en casa, los productores mataban en su casa o en la calle, ¿no? También hay muchas ordenanzas que prohíben, por favor, que no se maten los cerdos en la calle, imagínate tú, ¿no? Claro, esto se fue mejorando. Y en esta época, hasta la guerra, sí que estábamos viviendo un cambio importante, muy relacionado también con lo que es el urbanismo, muchísimo. Eso te iba a decir, que se ve mucho en ciudades, pues mataderos, mercados, mataderos, que son todos de principios del siglo XX. Los años 20 es el gran momento de todas estas construcciones, y también la obsesión de tener espacios abiertos, plazas con sol, jardines públicos para que la gente, al menos si la casa era estrecha y pequeñita, que tuvieran un espacio para airearse, ¿no? Y esto, pues se interrumpió dramáticamente con la guerra civil, realmente, sí. ¿Y después? Y después, con la guerra civil lo que pasó es que, claro, al estallar la guerra civil, el país quedó dividido. Ya lo sabemos, en diferentes zonas, no fue una línea transversal, sino que hubo, pues allí donde las tropas facciosas habían ganado, pues era de los nacionales, y donde se mantenía el gobierno legítimo de la República, pues era la República. Pero claro, había sitios que ya no podía, no estaba, el Estado dejó de estar vertebrado a nivel tanto de lo que sería la legislación como a nivel de las comunicaciones y de los productores. ¿Qué pasó? Primero, que la mayoría de brazos útiles del campo y de la industria fueron reclutados para la guerra, ¿no? Entonces desaparecieron los productores. Y los caminos fueron o dinamitados, o depende de los sitios, pues se destruyó todo lo que era la infraestructura viaria y todas las líneas de circulación de alimentos que se habían ido fomentando en las épocas anteriores. Y después también lo que pasó es que los pocos alimentos que llegaban se destinaban a las tropas, que eran los que se contaba que tenían que estar bien alimentados para defender aquella situación tan difícil, ¿no? Pasó que a nivel de los pueblos no fue demasiado dramático, porque entonces, tenían todavía todas lo que eran las redes de confianza de productores y de personas que propiamente tenían pues su huerto y su autoconsumo, pues funcionó bastante, ¿no?
Claro, esto, perdona que te interrumpa, esto lo hablábamos en el episodio que te comentaba porque decían dos doctores en antropología que, claro, esta era una pregunta recurrente y dependía mucho del pueblo del que habláramos. Claro. Porque si hablábamos de grandes latifundios donde los campesinos dependían del gran señor, pues ahí sí que tenían dificultades para conseguir alimento, pero si hablábamos de productores que tenían sus propios medios de producción, pues ahí lo tenían mucho más fácil. Sí, claro. sí. Las ciudades eran objetivo militar. Barcelona se vació porque quien pudo se fue a los alrededores, en pueblecitos de los alrededores. Si te conocías a alguien, si tenías parientes, familiares, lo que sea, ¿no? A las casas de veraneo, los que podían, que tenían casa de veraneo, las torres modernistas estas fueron los sitios donde fueron la gente, ¿no? Y lo que es la población civil en las ciudades se quedó absolutamente desprotegida. Se tuvieron que buscar la vida literalmente, porque en el mercado cada día llegaban menos cosas. Claro, la estructura comercial de aquel momento funcionaba a partir de esta red de mercados que se había organizado en Barcelona a lo largo del siglo XIX y en Girona, sí, principios del siglo XX, para decir dos ejemplos, ¿no? Pero no llegaban los productos al mercado. Entonces la gente se tenía que buscar las cosas, pues esto recurriendo a lazos y esto muchas veces significaba tener que salir a pie e ir, porque no funcionaba el tren, la carretera, el puente estaba volado, e ir a hacer largas caminatas para ir a aquella casa de payés que a veces incluso era la casa originaria del servicio doméstico que había ido a la ciudad a servir. Y que había esta conexión, ir allí a ver si les podían dar pues un saco de patatas o un saco de judías o un cordero o lo que fuera, ¿no? Funcionaba de esta manera y luego funcionaba mucho también, bueno, la ayuda internacional, la Cruz Roja también funcionó bastante, los comedores sociales en la medida de lo posible, pero claro, también tenían otro problema importante, que es que les estaba llegando multitud de refugiados. O sea, yo por el caso que conozco que es Cataluña y claro, Girona es la última capital de provincia antes de Francia, que significaba el exilio. Esto quiere decir que todos, la mayoría, o pasaban por el País Vasco o pasaban por Cataluña. Y Cataluña estaba, bueno, invadida de personas refugiadas. Primero, de una manera ordenada, con los niños, que sacaron a los niños de los sitios donde había pues, los combates, pero luego ya de una manera absolutamente descontrolada, de que la gente huía como podía de la guerra, del hambre y del régimen que amenazaba con llegar, ¿no? Y entonces esto hacía que las pocas reservas que hubieran en la ciudad tenían que repartirse entre una población que igual, ahora no tengo datos aquí, pero igual podía triplicar la población habitual, ¿no? Entonces llegó toda esta estrategia también de lo que era el extraperlo, ¿no? El mercado negro. Y luego a partir de aquí las tiendas pues tenían también, bueno, empezó el racionamiento. Claro, eso, iba a preguntar, eso empezó después, ¿no? Empezó a finales de la guerra. En Barcelona empezó el 37, ya empezó muy pronto con algunos productos concretos. Y luego se empezó a extender 38 y al principio de 39 se acaba la guerra, ¿no? Y entonces estos, o sea, tenían el tema del racionamiento, que les llegaban los productos a las tiendas para poder pues venderlos, pero también había acompañado una fiscalización de los productos del campo, es decir, los productores, cuando ya se acabó la guerra, cuando volvieron los campesinos y tal, tenían taxado el tema del precio que podían vender los productos agrícolas y los sacos, o sea, tenían absolutamente fiscalizada la producción. Claro, a ellos tampoco les interesaba venderlo todo al Estado porque estos les pagaban muy poco. Entonces había pues una desviación que era lo que alimentaba el comercio negro. Tú ibas a la tienda y de oficio había unos productos mediocres, muchas veces adulterados, y en cambio luego por detrás, pues si tenías contactos, si había confianzas y tal, tú sabías que había más cosas, ¿no? Y esto lo recuerdo como historia familiar, ¿no? De decir, me han dicho que esta tarde llegará aceite, vete a casa de Pepita que tendrá aceite, ¿no? O tendrá pan. Y estas cosas pasaban así. Luego había los precios oficiales, que además, por no aumentar el precio, por continuar la ficción de que los precios eran en el 39, en el 40, que los precios eran iguales, los mismos que en el 36,
los precios no aumentaban, pero se adulteraba muchísimo el producto y el producto era muy malo, ¿no? Además que se empezó también a consumir, pues, por ejemplo, las almortas, que sí, es como unas judías, ¿no? Que esto luego resulta que es muy peligroso. sí. Pero en aquella época pues era una cosa que se había dado siempre a los animales y se empezó a consumir porque era la única cosa que tenían muchas personas, ¿no? Claro, esto era el descontrol total, ¿no? Y esto fue el problema que hubo y que perduró bastantes años porque las cartillas de racionamiento funcionaron hasta el año 55. Y además, por lo que dicen los testimonios que he podido leer y también historia oral, tú no podías confiar en alimentar una familia con la cartilla de racionamiento. Allí había unos productos básicos, pero eran insuficientes y además eran malos. Y cualquiera que pudiera mínimamente tenía que abastecerse en el mercado negro para poder llevar algo a casa, ¿no? Y luego llegó toda esa estrategia de los menús estos de guerra, ¿no? De todos estos productos sucedáneos. Las recetas, ¿no?, del hambre que hablábamos en aquella... El chocolate hecho con algarrobos, ¿no? Sí. El café hecho con achicoria y todo esto. Y luego, bueno, ya esa situación fue mejorando gracias un poco al aperturismo, ¿no? Sí, a la ayuda internacional también, a partir del 50 y pico, ¿no? Y luego, claro, empezó, o sea, estamos hablando del 50 todavía con cartillas de racionamiento, y luego ya a finales de los 50 hubo una palabra mágica que encuentras siempre en la prensa y en los documentos, que es la palabra autoservicio. Empezó a pensarse en este nuevo modelo que se había visto en Europa, porque claro, en Europa también habían pasado 2 guerras, y muy, muy seguidas. Sí. Con lo cual, el problema también lo tenían ellos. Lo que pasa es que luego se recuperaron un poco más pronto, aunque la guerra acabó el 45. De manera que en los años 50 y 60 Europa ya vivía bastante una situación ya de, bueno, prosperidad, al menos desde el punto de vista de la alimentación. Y aquí no, de ahí el fenómeno de las personas que iban fuera y traían productos, o gente que tenía contactos en el extranjero, les enviaban pues cosas aquí, y todas estas dinámicas que se van creando, ¿no? Y luego, claro, también a partir de los años 50, finales de los 50, empieza el tema del autoservicio, que es la tienda que se moderniza o se abre de nueva planta, que es una tienda donde el consumidor puede ir a abastecerse, coger las cosas de las estanterías, escoger, sin tener la tutela directa del vendedor, de aquello de ponme 1 kilo de arroz, tal, ¿no? Sí. Que bueno, serían los primeros economatos, los primeros supermercados, sí, bueno, pero el supermercado primitivo, digamos. Sí, simplemente yo creo que la diferencia básica que debía haber es que antes tú tenías, pues que ibas a una tienda y había el mostrador y el vendedor y tú decías, dame, no sé, tal cosa, tomate, o dame, bueno, la fruta se solía escoger, pero dame salsa tal, y él te la daba, tal marca que es la que tengo yo. Y el autoservicio tú escogías y cada vez había más marcas, que claro, esto ha sido la diversificación. Y luego tú podías, además estos autoservicios, entonces vienen acompañados también de las distribuidoras. Es decir, que no se juega la carta del establecimiento individual, sino que son establecimientos colectivos que bien se proveen de una distribuidora que les facilita los productos a un precio mucho más competitivo, ¿no? Y de aquí ya va creciendo al supermercado y al hipermercado. También hubo un momento en los años 70 que empezaron a pensar, bueno, mediados, cuando murió Franco, ya se empezó a pensar en la Unión Europea, y entonces aquí también les entró un poco la preocupación para modernizar y se tomaron medidas estatales para favorecer pues la modernización de los establecimientos tradicionales y también la agrupación de comercios, ¿no? Que fue el principio de estos establecimientos que luego han sido los supermercados. Pero bueno, pensemos que esto no hace tanto tiempo, bueno, depende de con quién hablemos, de la edad que tengo la persona. Nosotros lo hemos vivido en directo. Claro, yo lo he vivido. Sí. Pues eso, hace 40, 50 años, sí. Que lo que había eran básicamente productos muy básicos, sí. Y además veíamos cosas, comentabas en aquel programa en el que coincidimos en la radio, hablabas de las vaquerías que había todavía en el centro de Barcelona. Claro, ¿no? Es que son procesos, sí, que son procesos que se van acumulando y van coincidiendo en el tiempo. Claro, el tema de las vaquerías es que es muy curioso porque
Tiene que ver, claro, con el tema de la falta de refrigeración en realidad. La leche es un producto muy perecedero y entonces no podías tú aventurarte a tener las granjas de vacas a kilómetros de la ciudad. Claro, el problema que plantea Barcelona cuando a partir del siglo XIX, cuando tiene lugar la industrialización y aumenta de población, y esto que comentábamos de la necesidad de abastecer esta población urbanizada, obrera y burguesa, pero no campesina, no productora, es cómo se hace llegar el alimento a Barcelona y en buenas condiciones. Es el momento de que aumenta muchísimo todo lo que es el tema de la huerta del Llobregat, donde ahora hay toda esta polémica del aeropuerto, de las huertas y del delta del Llobregat, Gavà, Viladecans, Sant Feliu de Llobregat, todos estos pueblos son los que abastecían los mercados de Barcelona, ¿no? Y había productos como las hortalizas que sí que resisten pues unas horas y puedes traerlos de lejos, pero la leche no. Entonces la opción que se tomó ya anteriormente, ya en el siglo XIX, era la creación de las vaquerías, que eran establecimientos en el corazón de la ciudad con las vacas estabuladas, donde se ordeñaba, se trataban a la manera de la época, hirviendo, y luego se expendían, se vendían al público y había establecimientos, lo ves en anuncios en la prensa, más modernos, que tenían las instalaciones más cuidadas y que tenían una ventana inmensa en la tienda donde tú podías ver exactamente cuando estaban ordeñando a la vaca que tú te ibas a comer la leche. Madre mía, que esto, bueno, no hace tanto porque no sé, recuerdo si lo comento en este libro, que la última cerró en el año 1984, que hace 4 días. Sí. Que además, bueno, fue también por el cambio que hubo a partir de la crisis del aceite de colza adulterado, que fue cuando se empezaron a implementar más cambios legislativos y de seguridad alimentaria. Sí. Pues precisamente para evitar todos estos fraudes que todavía existían en la época, ¿no? En torno a la leche también aguada, el aceite adulterado, todas estas cosas que eran habituales todavía en esa época. Claro, ¿no? por la falta de control, ¿eh? Sí, claro. Cuando era la época medieval, volviendo a los orígenes de la conversación, era más fácil de controlar en realidad, porque había pocos productores y todo era más centralizado. Entonces, si pasaban pues por el fialato, por la puerta de entrada de la muralla, allí se sabía lo que entraba y no entraba, ¿no? Después ya cuando la cosa se fue relajando era muy difícil controlarla, ¿no? Y además cuando estamos hablando de grandes producciones y de distribuciones como las que se tienen que organizar para una población tan extensa, ¿no? Claro, luego llegaron los supermercados, comentabas las grandes distribuidoras, empezaron a llegar un montón de productos, sobre todo pues a partir de la entrada de las grandes multinacionales en España, pues a comienzos de los años 80, ¿no? Finales de los 70 más o menos, pues eso, los refrescos, la bollería, todos estos productos que en un principio, bueno, pues nos hacen gracia porque es como una pequeña, un pequeño alimento ahí para un momento puntual, pero al final se han convertido en el panorama, en el paisaje alimentario que vemos en los supermercados y en los grandes hablan de la americanización de la dieta, ¿no? Porque en realidad cereales... Yo me acuerdo cuando llegaron los cereales, tengo una edad y ya me acuerdo que al principio los vendían, el arroz, aquel hinchado, con unas bolsitas pequeñas como si fuera un snack, ¿no? Entonces, para desayunar tú te tomabas tus tostadas con mermelada o con embutido y no comías cereales. Luego esto se ha extendido de una manera, claro, también la cultura audiovisual también ha ayudado muchísimo, ¿no? Y la globalización también. Entonces, claro, esto ha propiciado esta evolución en la dieta de las personas, lo que hablan como de transición nutricional, ¿no? Estas olas en que en un momento dado pues se toma mucho valor un producto extranjero porque es un modelo de vida, de modernidad y tal. Bueno, que es todo de Estados Unidos, básicamente, como apuntabas, por la influencia de las películas, la cultura y todo eso. Pues bueno, no sé, ahora parece que la gente se da cuenta también de que es mejor pues el kilómetro cero y la proximidad y tal, ¿no? Y esta evolución también es la evolución que han hecho los establecimientos, porque también han ido un poco a caballo de la ola, ¿no? Claro, ha habido un momento en que las tiendas pues han tenido que reinventarse de alguna manera e ir a buscar un poco, pues además del trato más próximo, ¿no? Que decimos un trato más personalizado, una cosa que agradeces cuando vas y te saludan y tal, también buscar
más relación con el territorio y los productos más próximos y más buenos en principio, ¿no? Y esto ha sido la evolución. Ya los últimos años también muy relacionado con el tema de la salud, ¿no? Que es esta preocupación por comer cosas frescas, no procesadas. Y esta es la gran apuesta que están haciendo los mercados de abastos que se fundaron desde el 19. Producto de proximidad, producto sano, producto de temporada. Y luego también las tiendas estas que a veces incluso tienen un perfil más de gourmet, de delicatessen, pero que funcionan y que tienen ese atractivo, claro. Y sabiendo de dónde venimos, teniendo en cuenta el presente, ¿hacia dónde crees que vamos? Pues no lo sé, porque claro, todo dependerá de muchas cosas, porque claro, estamos en un mundo, me parece, Miguel Ángel, que tampoco puedes hacer muchas previsiones, porque luego te viene un señor y te las cambia en un día, ¿no? Porque él decide que las cosas tienen que ir como a él le gusta que vayan, ¿no? Es decir, que por un lado yo creo que realmente ahora hay una invasión de preocupación por parte de información sobre la buena alimentación, sobre lo que decimos, la proximidad. Se valora muchísimo todo lo que es la cocina tradicional, si puede ser pues que comas en casa, que lo hagas tú, que los paquetes, los envases tengan como máximo 4 ingredientes o 3 y no más, ¿no? Porque todo lo demás es química y esto es malo, dicen, ¿no? Es lo que teníamos que hablar mucho, porque lo que decíamos también de la garantía alimentaria, ¿no? Claro. Pero bueno, y bueno, esta preocupación es muy vigente. Yo vengo de un entorno, Girona es una ciudad mediana, tiene su mercado de abastos, voy a menudo. Bueno, veo que está lleno de gente. También te diré que suelen ser gente de mi edad, ¿eh? Los jóvenes no los veo tanto, también van más. Pero yo quiero pensar que la conciencia ha llegado, igual que ha llegado la conciencia ambiental, y que al menos tenemos un espíritu más crítico en relación a esto y que esto puede llevar pues a una mejora general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la economía es muy importante en este aspecto y normalmente hay mucha gente. Tú te vas a un supermercado que tiene precios baratos y está llenísimo de gente, y los productos muchas veces, también hay producto fresco y de calidad, pero hay mucho procesado en los carros que van a la caja, ¿no? En los carros de comer. Es decir que claro, la oferta influye en lo que compramos. Y la economía, falta de tiempo, falta de tradición familiar, porque ya estamos en una segunda o tercera generación donde las madres han trabajado. Ya no tienes el recuerdo que tenemos nosotros de la abuela y la madre que hacía las croquetas y que hacía la comida, ¿no? Ahora esto ya es del pasado, ¿no? Aquello de los canelones de la abuela, aquí somos muy de canelones, los canelones de la abuela ya serán de la bisabuela, porque la abuela ya no hace canelones. Ya no los hace, ¿sabes? Es decir que, claro, todo esto influye muchísimo y sobre todo los horarios, el sistema de vida, las muchas distracciones que tenemos a nuestro alcance, que está súper bien, ¿eh? El ocio también también debe tener influencia el ocio, ha eclosionado. Ahora tenemos unas propuestas de ocio infinitas. Esto también, las horas son las que son y no puedes tener tiempo de hacerlo todo. Y entonces esto va a los procesados, a lo barato y así aquí estamos, no sé. Bueno, me quedo con la parte optimista. Sí. Que además, bueno, los invitados anteriores eran mayormente pesimistas. Sí, yo veo, claro, depende del entorno. Quiero ser optimista. Sí, depende de dónde te mueves. Yo, claro, me muevo en un entorno que vamos en este sentido y bueno, y bien, ¿no? Pero también veo lo otro, ¿eh? Bueno, pues nada, ya para acabar te planteo lo que llamo las preguntas clásicas. La primera sería, ¿qué alimento o comida te lleva a un momento feliz de tu infancia? Claro, siempre tenemos el recuerdo de las abuelas, ¿no? Las abuelas son, bueno, yo tuve 2 abuelas. Mi abuela de Barcelona hacía unas croquetas que yo hago croquetas y nunca me han salido iguales. Eso, claro, no sé cómo las hacía. No sé cómo. A veces de lejos se parece, ¡ay! Pero no son iguales. Y bueno, y la otra abuela que era de Tossa, de un pueblo pescador, pues también hacía unos guisos de pescado con cualquier cosa, porque ellos, como mi abuelo era pescador, lo que traían que no vendían es lo que ellas hacían en el suquet y bueno, esto es la memoria que tengo, ¿no? Y productos también muy puntuales, como por ejemplo una yema de huevo con azúcar. Si estabas aquello flojito, que habías estado malo, tómate esto para merendar, que te dejaba los dientes absolutamente casi con calambre del dulzor, pero que es una cosa que
tienes guardada, o también la nata de la leche sobre el pan, ¿no? Eso también, son cosas que ya no, seguramente no vas a volver a experimentar, ¿no? Uy, a mí eso me daba repelús. Eso lo comía mi madre, bueno, lo sigue comiendo mi madre, pero a mí nunca me... A mí sí que me gustaba mucho, Sí. Pues te planteo otra pregunta clásica, que es una pregunta misteriosa que lanza el anterior invitado, en este caso invitada, para el siguiente, sin saber quién es. Y nos decía, a ver, la tengo que leer porque no me acuerdo muy bien, ¿qué alimento del pasado recuperarías y con cuál te quedarías para siempre? ¿Cuál mantendrías? Del pasado, pues lo que digo, ¿no? Esta tradición de cocina sencilla de casa, estos platos de pescado especialmente, que cuesta ahora encontrar pescado que no sea de piscifactoría, ¿eh? Pues a veces pues un pescado más vulgar, más pobre, más de lo que antes casi se regalaban porque se tiraba y te hacían un guiso fantástico. Es que eso ahora ya ni se vende, casi. Es que no se vende, es que no existe, es que ya los pescadores lo tiran al mar cuando sale, que a veces hacen campañas de porque la gente puede guisar más cosas que merluza y lenguado y salmón, ¿no? Pero es así, ¿no? Pues este tipo de cocina tradicional, con pocas cosas que has aprendido pues de las abuelas, esto es lo que yo intentaría recuperar, que me gusta. Sí. ¿Y cuál mantendrías de que corre riesgo de desaparecer a lo mejor? Bueno, supongo que también hay un problema, por ejemplo, con el consumo de fruta, ¿no? Que cuesta mucho. A mí me gusta mucho la fruta. Yo encuentro que es la mitad de la vida. Yo es cuando voy de viaje al extranjero, al tercer día ya y quiero volver porque no hay fruta o no hay fruta buena, ¿no? Porque me encanta. Yo arraso el buffet libre de los desayunos porque me encanta, ¿no? Y esto veo que también es una cosa que cuesta de que, además, que sea buena, que también antes era muy buena la fruta, ¿no? Que sea buena y que esté pues al alcance y disponible en todas partes. La gente vas a comer un menú y normalmente no comes fruta ni te la ofrecen. Ni te la ofrecen, ¿no? Sí. Porque te ensucia las manos, por lo que sea. Esto sería, las frutas en general es una cosa que es un privilegio tenerlas. Pues sí, eso me apunto. Perfecto. Pues nada, ya para acabar te planteo, te invito a que hagas una pregunta misteriosa para el siguiente invitado, que no sabemos quién es tampoco. Sí. Bueno, a ver, yo pensaba una cosa muy relacionada con todo el tema de las tiendas y los supermercados y de esta evolución de la comida y de la manera de ir a comprar. Yo le preguntaría, ¿qué escoges? Si tienes la posibilidad, o sea, que normalmente tenemos la suerte de tener las dos cosas, ¿eh? Podemos comprar en la tiendecita y en el supermercado, pero si tú tuvieras que decidir una manera de comprar a partir de ahora, si preferirías una tienda tradicional con poca oferta, o sea, oferta no muy variada, limitada, ¿no? De pocos productos, pero con una atención personalizada del tendero o la tendera que te conoce, que te pregunta por la familia, que te da una receta, que esto es lo interesante, vas al mercado, te dice, mira, pues yo esto lo hago así, ¿no? Si prefieres esto, a pesar de la limitación y tener que renunciar a estas cosas que ahora estamos tan acostumbrados, de que nos vienen del exterior, o si tú eres de los que prefieres pues abastecerte en un centro comercial, en un supermercado donde tienes a disposición de productos de todo el mundo, pero a cambio de un trato mucho más despersonalizado, porque ya ahora ya hay los cajeros estos que tú tienes que cobrar tú mismo y ni hablas con la cajera. ¿Qué prefieres? Pues mucho me da que va a depender la respuesta de la edad del invitado o invitada. Está, pero ponemos en valor cosas que tal vez no están tan reconocidas. Bueno, pues apuntamos. Vale. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Rosa María. Ha sido un placer, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias, muy interesante todo lo que nos has contado, hemos aprendido mucho. Mira. Y ha sido un placer, muchas gracias. Yo también, porque bueno, este podcast está súper bien, súper interesante. Bueno, es un placer. No, sí, se lo he descubierto estos días y está muy bien. Pues muchas gracias. A ti, gracias.